Decía François Mitterrand que ya para hacer la revolución no es necesario asaltar el Palacio de Invierno, basta con asaltar la escuela. Desde la Asociación Libertas les vamos a proponer una serie de charlas para hablar sobre el tema de la nueva ley de educación, llamada Ley CELA, la LOMLOE. Y como primera presentación les propongo, de la mano de Beatriz Montes, una charla que nos habla del adoctrinamiento en las aulas, como herramienta de poder, como herramienta para intentar reproducir un modelo de sociedad que pretenden imponer. Aprovecho la ocasión también para recomendaros este libro, Frente a la ideología de género, educar en la libertad desde la infancia. Es un libro escrito por esta autora, Alicia Beatriz Montes Ferrer, y lo podéis adquirir a través de la página web de la Asociación Libertas o bien a través del correo electrónico info@asociacionlibertas.es. Espero que esta charla os sea de provecho. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo voy a hacer una presentación para que vayamos viendo un poquito todo lo que pretendo demostrar, porque tal y como ha dicho Maika, bueno, pues hay una serie de puntos en esta ley que son pues muy peligrosos para poder respetar la libertad de los padres para elegir la educación que queremos para nuestros hijos. Pero lo que a mí personalmente me resulta más preocupante es la carga ideológica. Entonces paso a compartir pantalla para poder muy rápidamente ir analizando, porque bueno, pues son muchos puntos los que podríamos ir tratando, yo los voy a hacer así un poco por encima. Entonces, esta es la ley que tenemos y que luego esto se concretiza en programas educativos en los centros escolares. Y UNICEF es la encargada de llevar a cabo esta Agenda Mundial 2030 para la educación. Bueno, pues en ella están estos objetivos que se llaman hacia el desarrollo sostenible, que ya los veremos a continuación. Y esto es lo que la ley LOMLOE pues tiene como directrices, ¿no? Empieza la educación desde infantil, desde los 0 años, y bueno, incluye pues toda lo que es primaria, ESO, bachillerato y FP. Los pilares básicos en los que yo me voy a detener a analizar en esta ley son la educación, los derechos de la infancia, el derecho a la educación de género y coeducación y la educación hacia el desarrollo sostenible. Hay que tener en cuenta que toda esta educación lo que pretende es garantizar un aprendizaje que proporcione un diseño universal a los niños. Es decir, que nos encontramos frente a una educación que quiere llevarnos hacia la globalización, el globalismo. Y bueno, pues esto es al fin y al cabo parte de lo que es el nuevo orden mundial, que mucha gente dice que eso no existe o que es conspiranoico, pero sin embargo es una realidad que quieren hacer pues una ciudadanía con los mismos pensamientos, las mismas ideas y, claro, desde pequeños en los centros escolares los van a adoctrinar a nivel global de todo el mundo para que todos tengan esos mismos pensamientos, transformación hacia los mismos valores. Bueno, pues en primer lugar, en la ley aparece el enfoque de los derechos de la infancia, ¿no? Un poquito ha comentado por encima Maika. Y bueno, pues los 3 puntos principales son el interés superior del menor, el derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de que esto se cumpla. Hay que irse a lo que es las fuentes de estos derechos del niño que están en la Convención de los Derechos de la Infancia y en ellos, bueno, muy rápidamente podemos encontrar que está el interés superior del menor, que supone que se tomarán las medidas adecuadas para garantizar el bienestar, el desarrollo del niño y por encima de lo que incluso los padres opinen. O sea, el niño es el que tiene ahora el derecho a
a la elección de lo que él considera el bienestar. Pero claro, él va a considerar lo que es el bienestar y lo mejor para él en base a lo que le están enseñando en los centros escolares. Es decir, lo que el Estado, papá Estado, les está induciendo a pensar. Y ni la sociedad ni los padres pueden anteponerse ante ello. De hecho, ya esto nos lleva a que pues los servicios sociales pueden llevarse a tu hijo si consideran que tú como padre no estás capacitado para otorgarle a este niño su derecho a poder disfrutar pues, de tener una educación, por ejemplo, acorde a la ideología de género, ¿no? Y es el Estado el que tiene que hacer cumplir, como vemos en la ley, que se cumpla esto. O sea, esto es muy peligroso porque realmente, pues, como ya ha comentado Francis, ¿no? Esto nos lleva a que ellos van a reivindicar unos derechos. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, poder acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, pues que se nos quede en la mente que cada vez que se oiga salud sexual y reproductiva significa anticoncepción y aborto. Y que a un niño se le impida poder acceder a estos servicios es estar pisoteando su derecho sexual y reproductivo. Es algo que se considera incluso violencia hacia la mujer. Bueno, pues también tenemos los derechos de los colectivos LGTBI. Pues el niño tiene derecho a poder cambiar de sexo. El niño tiene derecho a poder elegir la pareja con la que quiera tener relaciones sexuales, que es fomentar el homosexualismo. O el niño tendrá derecho a saber que puede, pues, adoptar, ¿no? Porque se les explica que hay diversidad de familias, todas maravillosas, con la misma relevancia para la hora de educar a un hijo, y que pueden amar como quieran porque es su derecho. Y que, como comento, es el interés superior del menor. Derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Pues que no importa el sexo contrario con el que tengan las relaciones, como he comentado, el homosexualismo, o la edad en la que decidan tener relaciones con tal de que haya consentimiento. Esto es muy peligroso porque da lugar a lo que es la pederastia. De hecho, ya pues hay movimientos activistas que se están pidiendo que se legalice y se acepte la pedofilia. La pedofilia es la orientación, inclinación, atracción hacia menores, de un adulto hacia menores, y la pederastia ya es en sí lo que es tener relaciones con los menores. De la pedofilia a la pederastia, pues no hay prácticamente nada. Pero que esto, ya por ejemplo en Canadá, son los pederastias los que están dando las charlas afectivos sexuales a los alumnos. Hasta ese punto está allí normalizado esto. Bueno, pues también el derecho a su bienestar, su gozo, su placer, el autoerotismo, lo que es la masturbación desde la infancia, a elegir ser niño o niña, pues según su sexo sentido, poder cambiarse de sexo, fomentando lo que es la ideología transexual, el transexualismo, y, como he comentado también anteriormente, el derecho al aborto. Pues como ha comentado Francis también, ¿no? Esto no nos debe de sorprender porque el Estado es el que debe de garantizar que se cumplan estos derechos y que ya nos lo vienen avisando, de que no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos nos pertenecen. No, los hijos resulta que yo los tengo, soy su madre, pero los hijos los tengo como si fuese pues para cuidarlos, alimentarlos, pero es el Estado el que se va a encargar de llenarle la cabeza con las ideas y el pensamiento y la educación que el Estado cree conveniente para mi hijo. Bueno, esto es propio de educación de estados totalitarios. No, hay que simplemente pues, darse cuenta de lo que ha ocurrido en el pasado, en otras sociedades. Bueno, pues en segundo lugar en la ley observamos que aparece lo que es el enfoque en igualdad de género. Pues esto lo van a hacer a través de la coeducación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, prevención de violencia de género, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y la educación en secundaria también en base a estas ideas. Pues muy por encima vamos a ver qué es coeducación. Pues viene a decir que es una educación en la que hay que enseñarle a los niños que hay que desterrar estos estereotipos sexistas que hay en la sociedad. Es decir,
que la sociedad ha estado construida en base a la idea de las relaciones heterosexuales por el hombre, que es el opresor, el que ha tenido a la mujer siempre relegada a un segundo plano, en la casa, metida, es un explotador, al fin y al cabo es el llamado patriarcado, ¿no? Entonces, una sociedad heteropatriarcal que hay que deconstruir para construir una nueva, enseñándole a los niños nuevas maneras de poder ser niña o ser niño, porque no existe, según esta coeducación, esta ideología, ¿no? No existe lo que es el ser niña y niño solo de una manera, sino que hay gran diversidad de formas, pues son las nuevas feminidades y masculinidades, y los roles sexistas es que papá es un hombre y mamá es una mujer. Eso es imposible, eso es intolerante en esta educación. Por lo tanto, debemos de enseñarle a los niños que un hombre puede ser madre. Un hombre puede dar un biberón, claro que puede dar un biberón. Un hombre puede poner lavadoras, claro que puede poner lavadoras. Y a los niños les enseñarán que el hombre puede también hacer la comida, claro que puede hacer la comida. El problema está en que eso es una tapadera. Porque en el fondo lo que les quieren enseñar es que pueden ser, elegir el rol de ser madre siendo un hombre, porque así lo sientan. Es decir, lo que es el género, ¿no? El que no existe diferencia entre biológica, no existe diferencia, cada uno es el sexo sentido que quiera ser. La violencia machista, pues les van a enseñar a través de multitud de actividades documentales, películas, de fichas, de recursos, como y los días, las efemérides especiales del 25 de noviembre contra la violencia de la mujer, o el Día de la Mujer, el 8 de marzo, pues un martilleo incesante de que el hombre es el causante del machismo, de la sociedad machista que maltrata a la mujer simplemente por ser mujer, y porque el hombre por su propia naturaleza es machista y violento. Cuando a una persona le estás enseñando los llamados micromachismos, diferentes formas en que un hombre puede ser machista hacia una mujer, como puede ser cederle el paso, abrirle la puerta y cederle el paso a la mujer antes que al hombre, o no sé, un piropo, o tener el mando de la televisión. Esto ya supone machismo encubierto y esto hay que desterrarlo. Entonces, ¿esto qué está fomentando? Pues está llevando a que las chicas escuchan esto y tienen miedo de los chicos y están además muy atentas de que cualquier cosa es machismo encubierto, que puede convertirse en un machista, un violador, un maltratador en un futuro. Y claro, los hombres, los chicos también tienen miedo. Entonces está provocando más confrontación y más problemas de convivencia. También lo que esta educación pretende, porque hay que tener en cuenta que los programas educativos que están basados en estas líneas ideológicas de la ley, la mayoría están hechos por feministas radicales de género. Ellas odian al hombre, quiere acabar con el heteropatriarcado y quiere acabar con las relaciones heterosexuales, ¿no? Porque ellas, pues la mayoría son feministas y quieren acabar con la figura del hombre y del padre. Entonces, esta es la idea que les van a machacar sutilmente. Esto los padres no lo saben. O sea, muchos defienden que se les enseña a los niños que hay que acabar con la violencia machista, pero el problema de fondo está en que lo que están provocando es más confrontación. Bueno, remito lo que es también a un documento que hay de la Organización Mundial de la Salud, los estándares de educación sexual para Europa, que también sirve para los países hispanoamericanos. Porque en ellos perdón, se encuentra una carga pues enorme, ideológica, de lo que es la hipersexualización desde pequeños, fomentando juegos eróticos, la masturbación temprana, la búsqueda del placer y del deseo como un bienestar, los estilos de vida. Bueno, pues remito a este documento, que es base de lo que se va luego, se extrapola a lo que es cada
programa educativo que se utiliza en los centros escolares. En este documento, por ejemplo, hay que tener presente, pues como ha dicho Maika también, que hay palabras que aparecen dulcificadas, ¿no? Que aparecen disfrazadas. Por ejemplo, ciudadanía íntima. Nos habla de estos derechos civiles de los niños. Lo que está en el fondo queriendo decir es que ellos tienen derecho a relacionarse en igualdad entre sexos, fomentar la autonomía sexual del niño, ¿no? Del individuo, libre de coacción y explotación. Y este derecho, dice ahí, fortalece los instrumentos individuales frente a la intromisión de la familia o la sociedad. Entonces hay que saber leer entre líneas porque están ahí los documentos, se pueden encontrar, pero pues la inmensa mayoría de la sociedad no se da cuenta del problema tan enorme a lo que nos estamos enfrentando. Tercer punto de esta ley, pues que plantea un enfoque transversal, es decir, que está incluido, perdón, esta educación no solo en una asignatura, sino en todas las áreas. De hecho, está también en la asignatura de Religión y Moral Católica. Yo hice un informe hace poco más de un año en el que analizaba los libros de la editorial SM, en el que aparece la ideología de género, también la teología de la liberación marxista, y cómo se está, pues los padres o lo ven ya normal o no se dan cuenta. Entonces ya no te libras, ya obligatoriamente ahí lo tienes. En cuarto lugar, en la ley, LOMLOE aparece la educación hacia el desarrollo sostenible según esta agenda que he comentado 2030. Vale, pues voy a analizar rápidamente estos puntos que aparecen. Cuando dice hacia una ciudadanía mundial, pues ya lo he comentado, ¿no? Lo que es el globalismo. Una ciudadanía, todos con la misma mentalidad, con los mismos estilos de vida, que además esto pues lo tenemos reflejado en lo que podría ser un documento que se llama Carta de la Tierra, que fue publicado en el año 2000. Es como si dijésemos el decálogo de los nuevos estilos de vida y pensamientos que tienen que, a nivel mundial, introducirse para transformar la mente y el pensamiento de la sociedad y poder así llegar a suplantar los valores antiguos por unos nuevos. En todos los planes y proyectos educativos de la enseñanza obligatoria, pues desde infantil y, como he comentado, de una manera transversal. Incorporar conocimientos, capacidades, valores y actitudes. Pues este nuevo pensamiento y transformación de los valores. Por eso tanto se lee y se escucha que se habla de la deconstrucción para poder construir una nueva sociedad. Y lo hacen pues adoctrinando a los niños desde la infancia. Papel activo. Eso significa que van a hacer un ejército de futuros activistas, tanto política como socialmente, y que ellos defiendan estas ideas, estos pensamientos y estos valores con los que ellos han sido lavados el cerebro, por así decirlo, porque es un lavado de cerebro, y lo van a defender a muerte. Educación para la paz. En realidad habrá paz tan solo si aceptas este pensamiento, esta ideología, porque si tú eres de los que creen que la naturaleza humana está formada solo por dos sexos, hombre y mujer, pues evidentemente estás discriminando y fomentando el odio y eres un homófobo, o si tú pues estás en contra de que se puedan cambiar de sexo, eres un transfobo. Es decir, que habrá paz en la medida en que tú aceptes sumisamente y que además lo defiendas, pues esta educación, esta ideología, y la educación de los derechos humanos que ya he comentado anteriormente, a lo que nos estamos refiriendo. El desarrollo sostenible también habla de lo que es la educación intercultural. Vale, pues entonces les van enseñando por medio de actividades lo que son nuevas culturas, nuevas tradiciones, que vamos a hacer la semana de la comida de China o lo que es las costumbres musulmanas, o no sé, que les van introduciendo la riqueza multicultural. ¿Qué pasa? Que eso no estaría mal, no está mal conocer, de hecho es bueno, es cultura.
Pero el problema está cuando lo nuestro, lo propio, las tradiciones de nuestra nación se van desterrando y que estamos viendo en la sociedad cómo se están apartando para abrirle la puerta a todo lo que venga de fuera. Claro, esto provoca un sincretismo. El sincretismo cultural nos lleva a desenraigar a las personas de sus tradiciones, que en España pues es el cristianismo, la cultura cristiana, lo que es la religión cristiana. Una religión une a una nación y España, quien conozca un poco la historia antepasada de nuestra nación, está forjada, han luchado por defender nuestra fe y hemos sido cuna de innumerables proezas. Bueno, no es momento de ponernos ahora a explicar esto, pero que el fin es destruir el cristianismo para destruir lo que es la nación, la solidez, las raíces, y cuando una persona ya no tiene esas raíces, no se siente, no tiene ese sentimiento de patriótico, pues va dejando entrar todo lo que le venga de fuera y entonces se va diluyendo y se va dejando llevar por otras ideologías. La educación para la transición ecológica, bueno, pues esta es otra ideología, el ecologismo, que es como si dijésemos, es la nueva religión a la que hay que rendir culto, porque la madre tierra es a la que hay que proteger. ¿De quién? Del hombre, que es un destructor. En base a mentiras del cambio climático, que cada vez hay más especialistas que desmienten esto, tantos negocios que hay alrededor y que en realidad pues lo que están llevándole es, pues tal y como estamos viendo quizá pues con el tema de la pandemia, el miedo, paralizar una sociedad por miedo, pues esto es lo mismo, miedo, ¿para qué? Pues para fomentar los estilos de vida sostenibles. ¿Y esto qué son? Pues son estilos de vida en los que no haya tanto... como claro, el hombre es el causante de este gran problema del cambio climático, es porque hay demasiadas personas viviendo en el mundo, que esta es la idea malthusiana, ¿no? Y hay que disminuir la población y hay que fomentar estos nuevos estilos de vida estériles que ya comento, ¿no? Que son los homosexuales, pues transexuales o todo lo que son los nuevos, la diversidad de género y por supuesto el aborto, ¿no? También lo que es una vida centrada en sí mismo, en buscar el placer, el bienestar, tener la vida más o menos asegurada con unos bienes y disfrutes. Y a las mujeres se les introduce mucho la idea de alcanzar lo que es el tener un estatus social, el empoderamiento de la mujer, y que tiene que apartar todo aquello que le impide realizarse laboralmente. Claro, eso es un ataque directo a lo que es la familia, lo que es tener hijos, se va postergando. España es de los países con menos natalidad y que empiezan las mujeres a tener el primer hijo de las más tardías de toda Europa. Bueno, pues esto es el ecologismo, ¿no? Esterilidad. Y el animalismo, pues lo mismo, los derechos animales, hay que respetarlos, hay que cuidarlos, que eso está estupendo, pero el problema está cuando se nos pone al mismo nivel que los animales, incluso inferior, se va perdiendo la dignidad del ser humano y les ayuda a esto a poder aceptar que se pueden dejar llevar por sus propios instintos. Bueno, pues tenemos ahora también en la ley que aparece una nueva asignatura que se llama Educación en Valores Cívicos y Éticos. Es obligatoria para todos los alumnos, tengan religión o no tengan religión, es obligatoria, desde primaria, ¿vale? Entonces, en ella, pues vamos a ver contenidos sobre la Constitución española, como podrían ser, pues no sé, la verdad es que ellos mismos, que son los que pisotean los derechos, lo que es la Constitución española, por ejemplo, el derecho de los padres a educar a los hijos como quieran, yo no sé qué le van a enseñar a los niños con estos contenidos. Respeto a lo que son los derechos humanos y la infancia, que ya he comentado, el desarrollo sostenible, la ciudadanía mundial, la igualdad de hombres y mujeres, que es el género, ¿no? Que da igual, indiferencia de haber nacido hombre y tener vulva o mujer y tener pene, eso da igual. El valor del respeto a la diversidad, la gran diversidad de géneros. Fomento del espíritu crítico, bueno, pues para que ellos sepan que críticamente
analicen que lo que a ellos les están enseñando es lo verdadero, lo bueno, lo correcto, y que critiquen, aparten y rechacen pues todo aquel que piensa de otra manera. Y la cultura de paz y no violencia es esto, no puede haber paz con personas que, por ejemplo, no permiten que haya aborto libre y gratuito para adolescentes, porque eso es fomentar la violencia hacia ellas. En bachillerato, pues tenemos lo que es educación para la salud. Ya he comentado que salud significa, pues esto, la educación los derechos sexuales y reproductivos lo harán mediante esta educación afectivo-sexual, el aborto, los métodos anticonceptivos, las relaciones sexuales sin riesgo de embarazo, que eso al fin y al cabo es enseñarles lo que es sin coito, sexo anal, sexo oral, masturbación, así no puede haber embarazo. La educación emocional y valores, muy importante, se hace desde infantil, para que así ellos aprendan a poner por encima lo emotivo y sentimental, incluso que la razón. Se dejen llevar por sus impulsos, esos sentimientos, el sentimentalismo. Hay que ver esta persona que no puede tener un hijo, ahora le viene fatal, es muy joven, no tiene trabajo, le van a echar de casa, o un transexual que no se siente bien con su cuerpo. Entonces, con el sentimentalismo que vayan tomando las decisiones y por supuesto, pues anula la parte racional, ¿no? La educación hacia la igualdad, pues lo que he comentado ya anteriormente. Y ya por último, tenemos lo que es la asignatura de religión. Bueno, pues continúa siendo voluntaria, como hasta ahora. Diferencia es que no va a computar la nota, por lo tanto, ¿qué valor va a tener, ¿no? A la hora de poder evaluar? Pues va a ser bastante difícil, ¿no? Que los niños a lo mejor se la tomen en serio y que no van a tener asignatura espejo. Quiere decir que cuando yo entro a una clase y cojo a mis alumnos de religión, me los llevo a otra clase, los que se quedaban daban valores sociales. Ahora ya no. A partir de esta ley ya va a ser que los que no dan religión no van a tener nada que hacer, o van a ponerse a jugar o a aprovechar y estudiar algún examen, o hacer la tarea ya no la tienen que hacer en casa. A lo mejor en lo que es institutos la ponen en la primera y última hora, sí pueden llegar más tarde o irse después y no tener nada que hacer. Es decir, que se la desprestigia por completo. Hay que tener en cuenta que hay una dimensión humana que es la religiosa y que de hecho estamos viendo en esta sociedad personas que han dejado de lado el cristianismo y han abrazado otras costumbres de otras religiones, como puede ser el reiki, el yoga, la nueva era. ¿Y por qué? Pues porque tenemos esa falta, esa religiosidad natural, lo tenemos todos los seres humanos. Quien no abraza otra religión está abrazando la suya propia, su propio yo, o la religión del Estado, ¿no? Todos tenemos esa necesidad. Cuando destrozas, anulas y apartas el ámbito religioso a una persona, ¿qué provocas? Que quede un vacío y que lo tenga que llenar con algo. ¿Y con qué él se va a llenar? Pues con esta cirugía social, con esta ideología que se está implantando para conseguir una sociedad igualitaria, un ejército de niños sin criterios y principios y valores que le ayuden a su desarrollo íntegro.